Hello, 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 doctors. How are you? Welcome to another week. Otra semana más. Ya casi recta final, I think. Almost. Almost. Alright, anyway. Doctors this week, the female reproductive system. Alright, next week is your Alright, so let's start the female reproductive system, las diseases. Alright. Alright, so varias de las enfermedades que vamos a ver son las que están aquí. Vaginal infections, infecciones vaginales. Premenstrual syndrome, síndrome premenstrual. Fibroids. Ovarian cysts, los quistes, el polycyst ovarian syndrome, polyquiste, síndrome poliquístico, right, in Spanish, and heavy menstrual bleeding, todo lo que son las alteraciones del sangrado, sangrados disfuncionales se llaman, dysfunctional bleedings, alright? Basically, that's what we're going to see, and that's basically what you have to be aware of. Si eres mujer, es lo que tienes que cuidar de este tipo de alteraciones ginecológicas. All right, very good. So starting off, we have infections. All right, we have infections, and the first infection we will see is genital herpes. All right, genital herpes, doctors, is an incurable viral disease. Es una enfermedad viral incurable, incurable viral disease. Signs and symptoms, pregunta de examen. Signs and symptoms of genital herpes: genital sores, heridas genitales, itching, escozor, burning, ardor y problemas urinarios. Pueden tener infecciones urinarias a repeticiones and stuff like that. Sí, las infecciones pueden dar una infección urinaria, alright? So urinary problems. Como también ahí en eso aumenta la frecuencia and all that stuff. Anyway, that's genital herpes. All right. Number two, infection number two, vaginitis. Vaginitis, o también llamada, also known as candidiasis. Candidiasis. All right. What is the vaginitis or candidiasis? Vaginitis or candidiasis is inflammation of the vulva and vagina. Inflammation of the vulva and vagina. Candidiasis por el Candida albicans, right? Que causa el hongo, right? So that's why. Signs and symptoms. Pregunta de examen igual. Vaginitis, inflammation of the vulva and vagina. Signs and symptoms: itching, escozor. Y además va a presentar un flujo espeso, thick, blanquecino, white, en forma de grumos. En forma de grumos. Okay. Esta palabra cheesy en inglés es como queso, requesón, más o menos así diciendo, right? So ese es el tipo de flujo que presentan pacientes con vaginitis or candidiasis, all right? Pregunta de examen: predisposed factors, los factores predisponentes for the vaginitis. Pregnancy, embarazo. Diabetes. Antibiotics, ABX is antibiotics. Steroids or anticonceptivos orales, las píldoras, right? Birth control pills, anticonceptivos orales, pastillas. Treatment for the vaginitis: mycostáticos, right? Treatment, mycostáticos. Next disease, pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory disease, PID. Tienen que conocer esa abreviación, PID, pelvic inflammatory disease. This disease is
se da por la propagación de una infección desde los órganos reproductivos hacia la cavidad pélvica. Alright? So, paciente que sufre de muchas infecciones, tal vez como esta, gonorrea, clamidia, right? Varias infecciones de transmisión sexual a repetición van a largo tiempo pueden desarrollar esta enfermedad inflamatoria pélvica, pelvic inflammatory disease, right? So the spread of infection from reproductive organs to pelvic cavities. So, ¿qué es? Es la diseminación de infección de los órganos reproductivos hacia la cavidad pélvica. Pregunta de examen: caused by, causado por, gonorrhea, chlamydia. Pregunta de examen: ¿qué resulta la pelvic inflammatory disease? Septicemia, shock. Alright. Siguiente enfermedad: salpingitis. Salpingitis. Salpingitis no es más que inflammation de las trompas de falopio. En inglés se llaman tubos o trompas uterinas. So, salpingitis, inflammation of uterine tubes. ¿Qué ocurre? Esta inflamación, la salpingitis, va a hacer que estos uterine tubes se cierren, closes off tubes, cierran los tubos y causa infertilidad. Salpingitis, right? Inflammation of uterine tubes, closes off tubes and causes infertility. All right? So hasta ahorita, doctors, ya vimos dentro de lo que es infections of the female reproductive system, we saw genital herpes, signs and symptoms, vaginitis, signs and symptoms, predisposed factors, treatment, pelvic inflammatory disease or PID, causes, results, salpingitis. And now we will move on to endometriosis. All right, so eso fue hasta ahí fue infecciones, ahora ya son trastornos del útero. All right, so endometriosis, todos repiten endometriosis. Endometriosis is the growth of endometrial tissue outside the uterus. Eso es clave para el examen. Growth of endometrial tissue, crecimiento de tejido endometrial por fuera, outside the uterus, por fuera of the uterus, fuera del útero. ¿Dónde? Ovaries, uterine tubes, trompas, peritoneum. Right? So, por lo general, puede presentarse frente a cualquier otro órgano, también alrededor de cualquier otro, sobre cualquier otro órgano also. Alright? So that's endometriosis, is the growth of endometrial tissue outside the uterus, ovaries, uterine, peritoneum, como uterine tubes, peritoneum, like for examples, right? Signs and symptoms, pregunta de examen, right? Signs and symptoms. So signs and symptoms of endometriosis: inflammation, fibrosis, adhesions, pain, dysmenorrhea, infertility. Inflammation, fibrosis, adherencias, adhesions, pain, dolor, dysmenorrhea, infertility. Este dolor puede ser un dolor abdominal y este de aquí es el dolor que siente cuando los primeros 2 días de su menstruación, dysmenorrhea, un dolor fuerte, intenso. All right? And lastly, infertility. Diagnosis and treatment of endometriosis: laparoscopy for diagnosis and also for treatment. Laparoscopy para diagnosticar, and also with laparoscopy retiramos el tejido anormal. Remove abnormal tissue. Remove abnormal tissue. Alright, so that's endometriosis. Si lo pueden ver aquí, donde está el tejido endometrial creciendo por fuera del útero, en los ovarios, en las trompas, en el peritoneum, somewhere there, look. Right? Y aquí muestra otros lugares donde puede crecer. Right? Alright, next. Entonces eso era endometriosis. Next tenemos a los fibroids. Los fibroids son tumores de músculo liso benignos. Right? So fibroids, benign, smooth muscle tumor. ¿Dónde? Pregunta de examen. In the uterine wall, myometrium. Fibroids, where? In the myometrium. What are they? Benign, smooth muscle tumors. Signs and symptoms for fibroids: menorrhagia, rectal or bladder
pressure. Menorrhagia, que es un sangrado abundante, o rectal or bladder pressure, que hay una presión a nivel de recto o vejiga. Right? Si son grandes, van a producir esa presión. Esa presión va a hacer que sientan sobre la vejiga o el recto. Right? So those are the signs and symptoms for fibroids. Treatment. Pregunta de examen también. Treatment of fibroids, suppression of hormones, myomectomy, hysterectomy. Supresión de hormonas, miomectomía, o sea, vamos a sacar el mioma, fibroma, right? Hysterectomy, por último, si no funciona, vuelven a crecer. Hysterectomy tendrá que ser, dependiendo del tamaño. Y los problemas que causa. Histerectomía es sacar el útero, right? So that's fibroids, signs and symptoms, treatment. Y pueden verlos aquí, los uterine fibroids. Tenemos los different types. Pedunculated, submucosal, subserosal, intramural, submucosal. Right? So pueden verlo. Diferentes zonas of the fibroids. Ok, so eso fue los infections, endometriosis, and fibroids. Now, entramos a lo último, que son las alteraciones menstruales. Dentro de lo que primero tenemos a los sangrados disfuncionales del útero. Sangrados disfuncionales del útero. All right? So, menstrual disorders. Entonces, todos repiten, menstrual disorders. Very good. Dysfunctional uterine bleeding, o DUBS. Dysfunctional uterine bleeding, sangrados uterinos disfuncionales. Dentro de los cuales tenemos a 4 términos médicos que hay que conocer. All right? Oligomenorrhea es uno, menorrhagia es otro, amenorrhea y el último, dysmenorrhea. All right? Oligomenorrhea means scanty menstrual flow, un flujo menstrual en baja cantidad. Scanty menstrual flow. Menorrhagia, al opuesto de oligomenorrhea, menorrhagia means heavy menstrual bleeding, sangrado menstrual abundante, heavy menstrual bleeding. Amenorrhea es la ausencia. ¿Se acuerdan de la A, prefix A? Excuse me. Entonces, amenorrhea, absence of menstrual flow, ausencia de flujo menstrual. En dysmenorrhea viene a ser el painful, el doloroso, dificultosa menstruación los primeros 2 días. So, los primeros 2 días de la menstruación es un dolor bien fuerte, doloroso y dificultoso con la menstruación. First 2 days, dysmenorrhea. So those are the dysfunctional uterine bleedings o DUBS. Tienen que saber esa abreviación. DUBS. Entonces, ya los conocen. ¿Cuál es la causa de los DUBS? De los sangrados uterinos disfuncionales. Dysfunctional uterine bleedings. Las causas. 1. Hormone imbalances. Desbalances hormonales. Systemic disorders. Alteraciones sistémicas. Uterine problems. Problemas del útero. Alright. ¿En quiénes son más comunes? Most common in adolescents, en adolescentes, and near menopause, y las que están cerca a la menopausia. Alright? So that is the dysfunctional uterine bleedings, las sangrados disfuncionales del útero. Oligomenorrhea, menorrhagia, dysmenorrhea. Las causas and ¿quiénes son más comunes? Adolescents and near menopause. Continuando con menstrual disorders, tenemos a lo que es el síndrome premenstrual, premenstrual syndrome, PMS. Tienen que saber esa abreviación, PMS, premenstrual syndrome. El comienzo es en la segunda mitad del ciclo menstrual. Onset in second half of cycle. Symptoms, pregunta de examen, premenstrual syndrome symptoms, emotional changes, fatigue, bloating, sensación de hinchazón, no está hinchada en realidad, pero como hinchada. Headaches, dolores de cabeza. Appetite changes. Cambios en el apetito. Alright, so those are symptoms for premenstrual syndrome or PMS. Sorry. Okay.
symptoms. Treatment for PMS. Tratamiento para PMS or premenstrual syndrome. Excuse me. Give me 1 second, please. Okay, so treatment for PMS, for premenstrual syndrome. Hormone therapy, tratamiento hormonal, antidepresivos, medicaciones antiansiosas para la ansiedad, right? Anti-anxiety medications, exercise, ejercicios, control de dieta, dietary control, rest, descanso, relaxation, relajación. Right, so that's the treatment for PMS, doctors. Next, we have the polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome, or PCOS. Tienen que saber esa abreviación, PCOS, que es una endocrine disorder, una alteración endocrina, endocrine disorder, donde ¿qué ocurre? Hay un increased androgen and estrogen secretions, hay un aumento en las secreciones de andrógeno y estrógeno, interferes with normal FSH and LH secretions, interfiere en la secreción normal de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, right? So interferes with normal FSH and LH secretion. Effects, pregunta de examen, effects of polycystic ovarian syndrome: anovulation and infertility. Anovulation and infertility, scant or absent menses, ciclos menstruales, menstruaciones. Poca cantidad, scanty, or absent or ausente. So, anovulation and infertility, scant, absent menses, excessive hair growth, crecimiento de cabello excesivo, right? Resistance to insulin, una resistencia a insulina, and obesity, obesidad, obesity. All right? And as you can see, this is the polycystic ovarian syndrome, right? Como pueden ver, normal ovarium, un ovario normal, un ovario polycystic ovarian. Here's the polycystic, this is the normal. All right? En un corte transversal. Continuando con polycystic ovarian syndrome, PCOS, ¿cómo se trata? Treated with hormones, drugs, weight reduction, pérdida de peso, partial removal of ovary, o por último una cirugía de una ovarectomía parcial, right? Partial of ovary. All right, pregunta de examen, treatment for PCOS. Y luego tienen todo lo que es los términos claves, doctors, todo lo que acabamos de avanzar, que se los colocan en forma de vocabulario. Pueden ir viendo eso. Hay supplementary terms. All right. Y si la primera foto que vieron al principio se miraba un útero normal, este es un útero ya con patología, right? So, como pueden ver, hay los sangrados disfuncionales, los polycystic ovarian syndrome, right? ¿Qué más hay? Seguro aquí this is the endometriosis, maybe, right? Endometriosis. Then you have the fibromas, right? Dysfunctional bleedings, right? Okay, so hasta aquí es la clase de hoy, doctors. Thank you very much. Les dejo con esta canción. I wanna see you break it down and back it up now. You know what I'm about. It's like a bank job. I'm in and I'm out. Don't work it out now. Really stuck is not a crime. Get out and work it out now. In the rain, on the chain. I hate this. I'm the one he had. Cup of liquor with some squishes who's so sweet. This shit I'm blowing make OP move 4 feet. OG, sprinkle Keith Leaf on my. Now it's like a bank job, I'm in and I'm out. Don't work it out now. Really stuck is not a crime. Get out and work it out now. In the rain, on the day,
All right, doctors. See you next week. I'm the one he